¿Qué tal, señores? Buenas noches. Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta y tras el estreno la semana pasada de estos especiales dedicados a nuestra Semana Santa y concretamente con esa temática que dedicamos a los anderos y por la cual agradecemos a todos, bueno, pues todas esas críticas y esas cosas positivas que nos han dicho a este programa, pues continuamos, como digo, muy cercanos a la actualidad cofrade. Porque si hace precisamente unos días dábamos el pistoletazo de salida a una nueva Semana Santa gracias a la presentación del cartel anunciador de la celebración y del programa de la Semana Santa, pues hoy queremos precisamente eso, dedicar nuestro programa a lo que ha sido la cartelería y los programas de Semana Santa, una evolución histórica desde sus inicios hasta lo que hoy tenemos. Para ello, bueno, pues también tenemos en esta ocasión con nosotros pues a personas que nos van a deleitar con sus conocimientos y también un poco pues dándonos sus opiniones acerca de este tema. Se los presento aquí a mi derecha, Carmelo Díaz Ropero, que entre bueno, pues sus múltiples facetas hoy lo vamos a presentar como fotógrafo, ¿vale? Porque también ha colaborado mucho en lo que es la elaboración de muchos de los carteles y de los programas de nuestra Semana Santa. Más a su derecha, Jesús Martínez Meco, diseñador gráfico, y a mi izquierda, Cecilio Porrero y Raquel Palomino, fotógrafos que pues también colaboran muy a menudo y son bueno, pues, sus obras muy seguidas, sobre todo en redes. Buenas noches a todos y bienvenido. Lo primero, agradecer como siempre que hayáis aceptado nuestra invitación y quiero bueno, pues que esto sea un poco... Pues es una tertulia donde se lanzarán preguntas, donde cada uno, como digo, puede hablar cuando quiera y exponer su opinión, ¿vale? Tenemos, eso sí, el tiempo justo, pero bueno, aún así vamos a ir intentando hablar un poco de un tema. Carmelo, quiero empezar precisamente contigo, con el veterano de esta mesa, del grupo, porque los carteles tal cual los conocemos hoy en día de la Semana Santa, aquellos en donde la Junta General de Cofradías está detrás de ellos, el primero de ellos aparece en 1985, o sea, estamos hablando pues que pues unos 35 años desde aquel primer cartel editado por la Junta General de Cofradías, pero sin embargo antes, con anterioridad, ya se había tenido constancia de carteles anunciadores, no sé si de la Semana Santa en sí, ¿o qué era lo que se anunciaba? En principio, quien empezó a hacer un cartel anunciador fue precisamente la Hermandad del Cristo de la Aspiración, pues le encargó al pintor Balbuena un año y luego después los 3 siguientes los hizo Isidro Antequera. Y eran carteles pintados que no se editaban, sencilla y llanamente se hacían 1 o 2 o 3 para 3 sitios de nuestro pueblo, 3 escaparates. Uno de ellos en concreto se ponía todos los años en un escaparate muy clásico en aquella época por su decoración de velos y de cosas de Semana Santa propia, que era el cartel de Casa Valera, o sea, el escaparate. Allí se ponía ese cartel. Esos carteles actualmente, gracias a Dios, los tiene la Hermandad en sus dependencias, en sus casas de hermandad y se guardan, pero ya te digo, en aquellos no se editó. Se empezó ya a editar en el año 73 un cartel también por la Hermandad del Cristo de la Aspiración, que eran normalmente dibujos, y se anunciaba ya lo que era la procesión del silencio, y entonces era para que la gente se animara, porque quieras o no, era la procesión menos popular. No vamos a decir, era la que los de siempre decían que era la procesión más religiosa por el hecho de que era un vía crucis y se guardaba silencio. Pero claro, a nivel popular esa procesión no era. ¿Qué se pasó? Que se animaba a la gente a que asistiera a la procesión. La gente también acababa cansada de la del Jueves Santo por la tarde y todo eso hacía que invitó a la hermandad a crear este tipo de cartel en donde ya se exponía las personas que iba a hacer el vía crucis, porque es fue una buena dirección de la hermandad el que, por indicación de don Gregorio, hacía antiguamente leyendo un libro el Vía Crucis, las estaciones, pero luego la hermandad adoptó
el que cada año fuera normalmente o un seglar o un sacerdote, normalmente son seglares casi todos. Y de ahí promocionarlos. Y de ahí promocionarlos, hacerlos, dar conocimiento de ello, y ya no me quiero extender más, bueno, pero tengo que decirlo, claro, terminó eso, llegó un momento en que la Junta General de Cofradías dijo que por qué teníamos que, más o menos no echando en cara, pero sí que por qué no se unificaba el cartel de Semana Santa. Y nosotros no pusimos ninguna pega. De cierto es que en el año 70 y tantos, que empezó, has dicho el 75. 85, exactamente. El 85 se representó el cartel con una imagen que ya teníamos nosotros preparada, y el año siguiente también con una imagen de la elevación. Y entonces ya lo que sí ya se siguió es que la Junta de Cofradías se hizo cargo de ese cartel, y ya lo que se hizo es por rotación de cada hermandad, y en cada año que la hermandad hiciera el programa sería la que hiciera el cartel y ya escogiera a su manera. Y sí, se guardaba secreto, pero no tanto secreto como ahora. Ahora es un secreto casi que es de morirte, como te enteres de que lleva el cartel hasta que no aparezca, que me parece muy bien. Pero bueno, esa fue la evolución desde el principio del cartel. Hablamos, por lo tanto, de esos primeros carteles pintados a mano, o sea, eran completamente artesanales, a esos de la década de los 70, donde se combina la pintura o la litografía, incluso con la fotografía, ya más avanzado la década, a lo que bueno, ahora es también la fotografía, la técnica ahora, y sobre todo digital, que es lo que nos encontramos ahora. Carmelo, ¿pero qué era lo que las hermandades iban buscando a la hora de promocionar esos carteles? Hombre, quieras o no, a todo el mundo nos daba envidia de que en otras ciudades había carteles anunciadores, que porque íbamos a ser nosotros menos, claro. Y la gente y las hermandades lo que iban buscando pues es eso. Recuerdo que hasta los primeros años nos juntábamos de la Junta de Cofradías, algún miembro en algún sitio, cuando estaba editado, y se mandaba a sitios de España. O sea, para promocionar nuestra Semana Santa, ese cartel se mandaba pues a hoteles, a sitios donde más o menos pudiera llegar a un sitio y que te la colocaran y la gente se pensara más o menos lo que podría hacer pues venir a la Semana Santa de Campo de Cristana. Esa fue un poco la actitud de las hermandades, que era de normal, dar a conocer cada uno su Semana Santa. Muy bien. Bueno, muchos de los que están aquí, sobre todo Cecilio, es un gran conocedor de lo que son estos carteles, le apasiona nuestra Semana Santa, y a mí me gustaría testar un poco con vosotros, pues, ¿qué os parece o cómo podéis valorar la calidad técnica de esas primeras publicaciones, si tenéis constancia de ellas o desde que tenéis? Jesús, Cecilio, Raquel, un poco. Cecilio, si quieres tú, venga, empezamos. Pues, veo que ha cambiado mucho con el tiempo, porque lo que había antes no es lo que hay ahora. Antes era todo más manual, más sencillo, porque tampoco la economía era como ahora. Entonces tampoco se podía mantener mucho lo que es. Pero bueno, hay programas que son sencillos, pero eran bastante bonitos, y además lo que veo también en los programas de antes es que era todo más como tipo poema. Eran poemas acompañados de la foto correspondiente y en blanco y negro, y hasta que ya pues la economía se pudo permitir y empezaron los primeros programas a color, y tanto programas como carteles pues también han ido cambiando las técnicas de fotografía, porque antes pues era también mucho que se usaban escenarios naturales. Supongo que puede ser para obtener más realismo a la hora de crear el cartel. Ahora ya como por ordenador ya se puede hacer todo, pues ya no. Pero bueno, antes había que buscarse un poco la vida con lo que había. Entonces, pues las modas han cambiado, y pienso que a lo largo del tiempo se ha sabido defender el cartel acorde a lo que había.
Se fusiona mucho lo que es el cartel con el programa, porque programas sí que ha habido desde el año 46, de hecho, bueno, pues señores, podrán observar que muchos de lo que aquí tenemos de decorados son precisamente portadas de programas de Semana Santa. Los carteles, como bien ha comentado Carmelo, sí empiezan a popularizarse como tales, hoy conocidos a partir de la década de los 80, y van casi de la mano, Jesús, el hecho, como bien comentaba Cecilio, de pasar casi de lo más sencillo, de las líneas, de los contenidos más sencillos, a dárselo un boom casi a principios de los 2000, a volver otra vez a lo sencillo, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos que hablar de las técnicas que se utilizaban anteriormente. Todas las técnicas que se utilizaban anteriormente eran técnicas artesanas, o a mí me lo parecen así, ¿vale? Tú cuando querías hacer una fotografía, al final tenías que sacar unos fotolitos para conseguir hacer las planchas, los textos, tenías que coger los tipos de letras, meterlos dentro del cajón para conseguir hacer unos bloques de textos que estuvieran bien. Y lo que sí que ha evolucionado mucho es, a día de hoy, las técnicas que se utilizan es que no tienen nada que ver. Sí que es cierto que yo viendo, no me había informado, pero sí que viendo un poquito lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, es cierto que al principio de todo era mucho más limpio. Pero se hacía mucho más limpio no a la hora de maquetar, sino por los medios que había. Cuando hablamos de los cajones tipográficos, ten en cuenta que se dejaban muchos márgenes. Eso ahora otra vez vuelve a estar, que es como creo que se debe hacer, porque las cosas tienen que tener sus márgenes, sus espacios, para que se vean realmente bien. Entonces sí que es cierto que hubo una época donde eso prima mucho, tanto en todos los programas. Luego empezaron a salir las técnicas nuevas con ordenador y creo que se dio un paso atrás. Hasta ahora, los últimos años, que todo vuelve otra vez a primar en dejar espacios, en que sea todo más limpio, y es un poco mi opinión en cuanto a la pregunta esta. Raquel, en cuanto a las imágenes, en cuanto a las fotografías, sí hemos visto que en los primeros programas pues prácticamente se tenía un archivo fotográfico y se iban repitiendo las fotografías una y otra vez, hasta ahora que, bueno, pues tenemos infinidad de fotografías y se pueden crear composiciones prácticamente nuevas. Sí, antes es que, bueno, era raro quien tuviese una cámara y se pudiese dedicar a ello. Entonces eso, hacían 4 o 5 fotos o 36 como había en el carrete antes, y nada, de esas 36 tiraban y claro, había muchas repeticiones cada año, siempre en las mismas imágenes. Ahora es todo lo contrario, ahora todo el mundo tiene una cámara, tira de móvil y bueno, podemos ver en los carteles, en los programas, que cada vez hay muchísimas más. La era digital, bueno, ha abierto pues una barbaridad, sobre todo el hecho de, como bien comenta Raquel, móviles, cámaras, todo el mundo tenemos, todo el mundo puede llegar a convertirse, incluso sin quererlo, en el autor de una fotografía que, bueno, pues no la va buscando, sale y a lo mejor se puede convertir en una portada de programa o en una portada de un cartel, ¿verdad, Carmelo? Hombre, a mí me ha tocado, digamos, pasar de lo antiguo a lo nuevo. O sea, yo he ido recorriendo todo ese camino de cuando, como dice Raquel, tirabas... Bueno, pues yo me tiraba esos días 3, 4, 5 carretes. Tengo todavía guardados los clichés, todas esas cosas son recuerdos que uno tiene que ya no sirven para nada. Pero bueno, en aquellos tiempos no tenías la cuestión de decir, a ver cómo me ha salido la foto. Tenías que estar esperando a ver si te habías pasado de diafragma, la habías quemado o te habías quedado corto. Todo ese tipo de cosas, la era digital no la ha quitado. O sea, si estás con el mismo teléfono, estás mirando y dices, espera que has cerrado los ojos, espera que tal. Todo ese tipo de cosas te da mucha más libertad. Pero me vais a decir nostálgico, en aquellos tiempos vivías con una cierta, la incertidumbre de si saldrá bien o no, pues yo me acuerdo de cuando, y me parece que el otro día lo comentábamos, de cuando esas veces que estás haciendo una foto y dices, pues me ocurrió con el famoso del contraluz del Cristo de la Aspiración, que fue una foto en la cual en ese mismo momento, ese año yo no me vestí de nazareno de la hermandad, y en la puerta de las concepcionistas llegó el momento en que el Cristo con un farol había un contraluz, y son de esas veces que dicen narices.
Dije otra palabra, pero... ya lo tengo. Ya tengo, porque nos tocaba para el año siguiente, ya tengo el cartel del año que viene. Y fue un cartel que, aunque chocó en un principio, porque la gente estaba acostumbrada a ver la imagen de la Virgen, del Cristo, tal y cual, con su cara y tal y cual, aquello era en contraluz, pero tenía un encanto de que te estaba transmitiendo lo que era una procesión del silencio o una procesión del campo de Gitana. ¿Me entiendes? Yo, aportando una cosilla a esta, lo que sí que creo es que realmente ahora se ha perdido. Porque antes era, como decía antes, todo mucho más artesano y tenías que esperar a ver la foto, tenías que trabajarla mucho más, tomar las medidas. Ahora es como que todo está mucho más fácil y al estar tan fácil, pues todo el mundo lo puede hacer. Entonces creo que eso al final... no es que le quite mérito al trabajo, pero sí que es mucho más fácil. Yo creo que lo que se hacía antes en complicación no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Ahora hay cosas complicadas, pero tienes que saber manejar bien un programa y todas estas cosas. Pero me parece mucho más complicado el hacer una foto y el tener que estar esperando 2-3 días a que te llegue el carrete, saber si de verdad está bien y luego que tienes 36 fotos para trabajar. Entonces yo creo que es mucho más fácil ahora y creo que se ha perdido la esencia. Sí, la esencia, pero tiene la parte buena, y perdonad que la parte buena de que vosotros jóvenes que sois, gracias a Dios estáis aprendiendo en escuelas, habéis hecho cursos, habéis hecho todo ese tipo de cosas y está floreciendo el que ahora toda esta gente tiene muchas más posibilidades a la hora. Claro. Digamos, por ejemplo, y yo voy a decirlo, el cartel de este año 2020 es un trabajo perfecto. Sí. Que para trabajar esas luces y para trabajar esa cuestión no te creas que a todo el mundo le sale. O sea, yo me reconozco que para mí mis conocimientos no sé si hasta qué punto lo hubiera hecho, y te lo puedo decir, y sin embargo la persona que lo ha hecho, que en este caso... Sí, María Dolores Olivares. Perdona, María Dolores. Hemos tenido un lapsus. María Dolores, entonces es una cuestión en la cual ves una preparación de gente, que toda esta gente se está preparando muy bien, y es que lo están haciendo muy bien. Entonces ahí está lo bueno, de que tienen también la parte buena de que toda esta gente se está preparando muy bien. Nosotros, ¿qué era? Algunas veces era la sensibilidad, pero se pasaba la sensibilidad y a lo mejor no llegabas a la técnica, ¿me entiendes? Sí, esa era la cuestión. ¿A vosotros qué os gusta, chicos? ¿La cosa más sencilla o la cosa más compleja? ¿Poneros retos a la hora de encontrar una foto que precisamente por los retos pueda ser como la del cartel de este año, como bien comentaba Carmelo, o ir a lo sencillo, a lo que yo decía antes, a lo mejor a encontrar una foto que piensas que no va a ser y luego, fíjate, ha salido una gran... Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta ir más a lo complejo, preparar todo, preparar la idea y luego ya hacer el montaje. Porque para lo sencillo siempre ha sido pues ir a las imágenes, ¿no? Bajo mi punto de vista. Sí. Vas a las imágenes, vas a ver la procesión y vas tirando fotos y tal. Pero el hecho de montar una escena, colocar la imagen, penitentes o una persona que se le vea la cara, es más complicado. Entonces, a mí personalmente me gusta más eso. Cecilia, ¿a ti? Pues un poco las dos cosas, porque la verdad es que a mí me gusta pararme a mirar la imagen, todas las caras, o sea, perfiles que tenga, y a lo mejor llegar a donde la gente a lo mejor no puede alcanzar a ver. Entonces, pues yo suelo pararme más en la imagen. Hay veces que sí que fotografío el paso completo, los anderos, algún penitente, pero sí es verdad que suelo centrarme más en la imagen porque soy así de... Y no sé, luego la ves, la foto que has hecho y piensas y dices, bueno, los ojos que tiene cualquier imagen, piensas y dices, alguna persona puede estar pidiéndole... Reflejado en ellos, puede estar pidiéndole, agradeciéndole. Entonces hay muchas veces que me llegan comentarios de mucho cariño, de verdad, porque hubo un comentario que me dijeron, gracias a tus fotografías hay gente que vive la Semana Santa de Campo de Criptana sin poder salir de su casa, o sea que a lo mejor hay personas que
por circunstancias no pueden salir de su casa y no pueden salir a la calle a ver la procesión y se sienten partícipes de ella, y eso es bastante grande porque la historia de cada persona no la sabes, entonces cada cual tiene su devoción. Y pienso que cuando hay alguien que esté mirando tu fotografía que has hecho tú y compaginarlo con lo que alguien siente es bastante grande. Lo que solíamos decir, el alma de una fotografía, ¿no? La fotografía también tiene, lo hablamos el otro día, lo que el fotógrafo también va buscando, porque si el fotógrafo cree, o el fotógrafo siente, o el fotógrafo también puede transmitirlo, como bien decía Cecilio, ¿no? Yo el otro día, cuando estuvimos preparando un poquito sabéis que os dije que a lo mejor era un poco yo exigente, pero todo artista que se pone ante cualquier obra por delante, la fotografía lo es, pero es lo mismo que, por ejemplo, un escultor se pone a tallar una imagen, la persona que incluso se pone a bordar no tiene que ser, digamos, una persona beata, pero sí tiene que tener tiene que ser una persona con una cierta sensibilidad y que sienta a Dios. O sea, el sentir a Dios es que en ese momento tú te estás transportando y te estás poniendo en el papel de, como está diciendo Cecilio, en el papel de muchas personas, que al transmitirle eso, le estás haciendo incluso que hagan una oración. Por lo tanto, no es que deseche y decía, es que uno creyente no puede hacer. Sí, perfectamente puede hacer, pero puede faltar alma. Y el alma, eso muchas veces no es solamente, digo yo, cuestión de que se adquiera o no se adquiera, elevarlo. Es así la manera, es lo que pienso. Creo que puede haber personas que piensen lo contrario, pero yo siempre he conocido que hay escultores y escultores. Y mirad, os voy a decir una cosa, tenemos aquí una portentosa imagen del Cristo de la Aspiración, que es, como escultura, es una perfección. Y sobre todo la gente que se acerca a tocarla a la noche que lo bajamos, todo es como escultura, pero quizá le falta un poco de sensibilidad religiosa. Porque el escultor realmente, Juan Cristóbal, no era muy religioso. Sin embargo, tiene eso por ahí una playa de escultores en los cuales se les ve que transmiten a través de sus manos en la madera, transmiten una mística, que eso es muy importante. Y eso se nota. Pues lo mismo pasa en la fotografía. Si no tienes un poco de algo y te estés acordando incluso de alguna persona que puede ver esa foto, que no la va a ver, y dices, voy a ofrecerle esta. Perdonad que me estoy pasando. Hoy por hoy se llenan mucho los programas de fotografía. La fotografía es muy importante, lo decíamos anteriormente, igual que en un determinado momento a lo mejor se le da más importancia al contenido escrito que a la fotografía. Ahora, sobre todo, el programa lo llena mucha fotografía porque entra por los ojos, entra sobre todo por la imagen. Se ha estandarizado incluso también un formato de programa. Jesús, en estos últimos años sobre todo, pero también hemos hablado que anteriormente había distintos tipos de formatos. Yo no sé, también como experto en la materia, el formato que hoy en día se utiliza, por ejemplo, es que es el más habitual, ¿suele ser el mejor o podría haber algún otro formato diferente? ¿Por qué se utiliza este formato? Porque es el formato estándar, es el A4, el DIN A4, que es un formato que se utiliza muy bien, que luego es bastante más económico a la hora de sacar los pliegos, de poder plegarlo, y creo que al final se viene utilizando por eso. Sí que es cierto que a mí me gustaría proponer aquí que para otros futuros años se rompan un poco esos esquemas y nos podamos ir un programa de Semana Santa cuadrado, ¿vale? Que creo que hay un programa, uno que hay uno por ahí, que además tiene un troquel súper bonito, y esas cosas como que se han perdido. Entonces se ha estabilizado todo mucho en irnos al formato típico revista, que luego viene muy bien también, porque la gente que los colecciona, tú pones tus programas de Semana Santa, se te quedan bien organizados y realmente se hacen así las revistas por eso. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría que alguien en un futuro se atreviera a hacer algo diferente, porque creo que la evolución es súper necesaria. Y en cuanto a lo que decías también antes, lo de las fotos, creo que es muy interesante, y el contenido del texto, actualmente creo que los programas están derivando a que haya menos contenido de texto y más fotografía.
fotografía, porque realmente creo que es lo que consigues transmitir. Tú con un texto puedes transmitir mucho, pero una fotografía, creo que una imagen vale más que 1000 palabras en este caso. Entonces creo que los programas deberían de derivarse a un programa pues, con una calidad fotográfica muy bien cuidada. Creo que el de este año se ha hecho súper bien. Mario Dolores ha hecho un trabajo estupendo, donde haya planos de taller, donde haya todo tipo de planos, todo tipo de fotografías, y los textos pues que sean textos más elaborados, más cortos, más fáciles de leer. Por eso, por ejemplo, yo cuando lo he maquetado este año, lo que hemos intentado es que haya mucho espaciado, que haya mucha legibilidad, que la foto sea lo más grande posible. Y es un poco eso lo que estábamos hablando. De hecho, bueno, las hermandades, señores, se ponen a trabajar casi en el programa de Semana Santa con un año de antelación. El mismo presidente de la cofradía de este año nos hablaba de que habían estado trabajando en él 10 meses. Y yo me supongo que también se ponen en contacto con los fotógrafos, como estamos diciendo, porque la imagen es lo que prima ya con cierta antelación. No sé si vosotros os habéis encontrado en la situación de gente que os haya venido de las semanas diciendo quiero esto en una Semana Santa para que la Semana Santa que viene pueda salir publicado ya con una idea, Ceci, no sé. Suelen, a lo mejor con 3 meses de antelación o incluso más, suele haber siempre alguien de alguna hermandad la que le toca el programa al año siguiente, que si podemos colaborar. Y la verdad es que desde aquí quiero agradecer a todas las hermandades que se han acordado de mí en un momento y con las cosas que he colaborado, porque la verdad es que eso me llena porque dices, se acuerdan de mí y les gusta lo que hago. Creo que quiero pensar que hago llegar, y hay personas que me dicen, pues si es que tienes una mirada especial para captarnos, y quiero pensar en eso, que a veces tengo esa mirada especial porque lo que te llena es que tengas mucha fe, que tengas mucha fe a la hora de ponerte en el visor, como aquel que dice, porque yo creo que sin fe no haces nada. No haces nada, porque es lo más importante. Como decía Carmelo antes, una persona puede hacer una foto, cualquier persona puede hacer una foto, y puede hacer una buena foto, desde luego, pero cuando la llenas de tu corazón, tiene ese qué, tiene eso que dices. Esa otra cosa, ese plus, como decíamos, ese don, ese sentimiento. Raquel, a ti más o menos te pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí, justo lo mismo. Es eso, te contactan y lo que dice él, que el hecho de que se acuerden de ti, pues la verdad es que es de agradecer. Entonces, luego cuando ves el programa ya impreso y ves tu foto, y la verdad es que gusta mucho. Bueno, y si hay que hablar un poco de impresiones y todo esto, aquí hay que sacar también a colación a la imprenta de Acellín. La verdad es la imprenta por antonomasia de nuestro municipio y que ha trabajado, bueno, pues en todas estas publicaciones, ¿verdad? Valentina Arteaga la calificó desde que estaban en la calle Castillo, la calificó como el submarino. Aquello era algo especial, o sea, de verdad que anécdotas a porrillo con José María y con Ángel Ortiz como los que llevaban aquella imprenta, y aquello es un cúmulo de historias y de anécdotas en torno a cómo se confeccionaba. Primeramente, pues don Gregorio en aquellos tiempos, el pobre, no tenía dinero, por lo que decía antes. Los primeros programas eran siempre con las mismas fotos. ¿Por qué? Porque un fotolito costaba, y decía, pues este año la pones al otro lado de la página y parece diferente, y parece diferente. Y total, que ya ni José María necesitaba que llegara don Gregorio, no se hacía ni un boceto ni nada. Venga, que ya empieces a hacer el programa. Esa era la actitud. Y José María pues llegaba y Ángel empezaban a montar y tal. Pero anécdotas a porrillo de cómo se montaba el programa, cómo íbamos por allí los vacines de turno a ver cómo iban las páginas y todas esas cosas, que ahí es donde me empezó a mí el hormiguillo un poco de las fotografías y de todas esas cosas, y
ahí me empezó, porque hasta llegar a, digamos, si se le puede llamar a lo que ha sido mi trabajo como profesional, pues antes empecé a hacer fotografías como les pasa ahora a estos, con una máquina que la primera eso era de pena, pero bueno, y ese mundo, por lo tanto eso yo lo estaba echando de menos, no hacer un homenaje a esa imprenta que ha sido el alma y vida de los programas de Campo de Cristal. Sí, lo que decía antes Jesús, la nostalgia de componer antes, bueno, de hacerlo todo manual, todo artesanal. Sí, yo tuve la suerte de conocer a José María hace años y a mí, aparte de impresores, me parecen artesanos. Eran artesanos. Y de verdad ahora no somos capaces de ser conscientes de que tú para meter un bloque de texto tenías que coger una caja y metiendo letra a letra en una caja, apretarlo, entintarlo, ponerlo, tus fotolitos. O sea, a lo mejor para hacer una página, lo que yo puedo tardar 2-3 horas en hacer una página sencilla, ellos se podían tirar días. O sea, es un trabajo de muchísimo labor, muchísimo esfuerzo y vamos, y tenemos la suerte de que en un pueblo como este, en esos años hubiera una imprenta. Claro. Porque no sé si todos los pueblos tendrían su imprenta. De hecho, creo que venía mucha gente de alrededor a imprimir aquí sus cosas. Y no tengo nada más que decir. Te digo yo que en eso de las letras muchas veces tiraba primero el texto y luego, si había alguna fotografía, volvía a tirar en la fotografía otra vez. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, por mucho que le pusieran por detrás papel y todas esas cosas, la fotografía no tenía la misma fuerza a la hora de pasar el rodillo que pasa, que es el que entinta y tal, y se tiraban, bueno, y luego además que se hacían cosas como por ejemplo en un cartel en concreto que hay de nuestra cofradía, que se ve un nazareno en verde y tal, se tiró. Lo tiraban, doblaban el cartel, tiraban una parte, luego otra parte, 7 u 8 veces que pasaba el cartel por la máquina. Para conseguir, primero, pues porque no se hacía el fotolito que le hicieron con un simple madera, con un simple recortado el nazareno, y si supierais la cantidad de anécdotas que hay en torno a muchos de esos carteles que hay por aquí, que se han hecho como se han hecho, pues eso, el artesano era único. Bueno, vamos a ir finalizando el programa y sí me gustaría acabar un poco metiendo en compromiso, no porque son, como digo, mucho lo que ellos entienden, pero si, por ejemplo, Raquel, te tuvieras que quedar con algún cartel así de esta Semana Santa, ¿con cuál lo harías? ¿Así alguno que te haya llamado la atención? Pues a mí me gustan mucho dos, pero uno no sé de qué año es. Uno es del año 2000, que lo dijiste tú, que es La Lanzada. La sacaron al exterior y bueno, tiene un fondo con unas nubes que a mí me encanta, me llama mucho la atención. Y el otro no sé de qué año es exactamente, creo que es 2016, que es La Redención, que está sobre un fondo negro. Sí. A mí ese cartel me encanta. O sea, es que muy me encanta. Diferentes ambos, sí. Hablas de un casi natural. De hecho, es que creo que nunca se ha hecho un cartel así, tan oscuro, tan negro, el perfil de la Virgen, y se ve tan bien la lágrima, el ojo, es que me encanta ese cartel. Ceci, ¿tú? Yo me quedaría, creo que es del año 85, me parece, que es el Santo Entierro, sale en un plano entero. Con el fondo sale el aspa del molino y las 3 cruces así al fondo, creo que es del 85, no sé. Y me parece un cartel precioso, porque en ese tiempo creo que era un fotomontaje, ¿no? Y la verdad es que parece real y no sé, me impacta mucho porque es un plano del Cristo que lo ves y te llega. Y más con un atardecer, que un atardecer siempre pues es muy bonito, y más carteles así pues no sabría decir, porque todos tienen su esencia y todos tienen su estilo. Cada hermandad a la hora de hacer un cartel siempre busca su estilo, lo que más le llama. Unos son más... Entonces creo que me quedaría también con, así de antiguos,
Pues te diría también el de la lanzada, como ha dicho Raquel, porque yo además es que tengo esa anécdota con ese cartel porque yo creía que era un fotomontaje también y al final es que resulta que es una foto real y estaba entre esa duda de si era una foto real o un fotomontaje, pero yo creo que el resultado es bastante bueno, además es que tiene esa peculiaridad que la cruz del Cristo está hecha con ramas o troncos naturales. Lo natural le gusta. Y el otro día, hablando precisamente de los carteles, bueno, has hecho referencia a ese cuadrado de 2008, creo recordar que es el año. En Antiguos también había un cartel un programa que te llamó mucho la atención, que tenía precisamente el troquel. Sí, ¿verdad? Sí, pero en cuanto a cartelería que me gustaría hablar, yo lo estaba pensando cuando nos las preguntó y me quedo con 3. Me quedo con el primero que realizó Balbuena, que me lo acaba de enseñar Carmelo en el móvil, que no lo había visto. Y me parece una pasada, más que nada por el artista que era Balbuena, que creo que no sé si saldrá otro artista como nuestro pueblo. Vamos, para mí ha sido de los mejores, no del pueblo, sino de España o de Castilla-La Mancha o de donde quiera. Me quedo también con el del año 1980, 80 o 90, no, 90, ese de ahí. Ese de ahí porque lo hizo aquí además el artista. No, ese está en el 96. Fue en el 96. 90. 90. Es 90. No, sí. Perdona, es que el del 96, el del cincuentenario de la Junta, sí. Fue pintado. No, yo me refiero a ese. Me refiero a ese porque tú lo ves ahora mismo, yo lo estoy viendo desde aquí de largo y me parece realmente que lo han hecho con Photoshop. Y hay que tener en cuenta que Carmelo hacía las fotos, las recortaba con unas tijerillas, las montaba una encima de otras y luego le hacía la foto final. Y a mí eso me parece una obra maestra. Y por último me tengo que quedar con el de este año, que lo ha hecho María Dolores, más que nada porque es la diferencia, porque al final están utilizando un montaje fotográfico. Casi siempre nos hemos ido a las fotos directas para los carteles o a sacarnos la imagen a un escenario natural. Sitio natural. Aquí se ha hecho un montaje, una labor de Photoshop que yo le he podido ayudarle un poquillo en algunas cosas y sé que es un trabajo muy bien hecho, muy bien cuidado, muy bien realizado, muy bien iluminado, trabajando muy bien todas las luces, todas las sombras. Entonces el trabajo que hay detrás y me quedo con esos 3 carteles. Carmen, ¿y tú? No, yo ya te lo he dicho antes. Para mí como esa sensación de llegar y decir, ya lo tengo, fue aquel, el del 2000, no, fue en 1900, por Dios, ya es el del contraluz del Cristo, que me imagino que aquí nuestro cámara y montador no lo ponga en el momento del que estoy hablando, yo aparte de ese que aquello me impactó y no fue muy querido, o sea, hubo gente que eso no dice nada, bueno, pues a mí en ese momento me decía y hubo mucha gente que lo apoyó. Y luego también pues el mismo que ha dicho aquel, es que eso de ir con es que no había Photoshop, es que era con la tijerilla recortando con las potencias y todo para que no se viera. Además que el problema que tenía es que si tú lo ponías encima también se veía el borde en el momento que hacías la foto, el borde del recortado, claro. y eso no hay como ahora en Photoshop, que llegas con la goma y lo diluyes y todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, ya esa es la cuestión. Bueno, la nostalgia frente a lo que es ya la comodidad de lo que nos viene en un futuro y que para gustos colores, claro, evidentemente aquí cada uno ha mostrado sus gustos, muchos pues tendrán seguramente preferencias diferentes, pero lo suyo es eso, seguir el amor y sobre todo pues el trabajo que año tras año también desde esta perspectiva fotógrafos, diseñadores gráficos hacen para que pues podamos tener en la mano año tras año esas grandes publicaciones, porque yo creo que si podemos tildar los programas de Semana Santa de Campo de Cristales, que son grandes publicaciones de coleccionista, como bien decía Jesús, de ir guardando y casi archivando para, pues ahí está también contenida la historia de nuestra Semana Santa. Pues lo dicho, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias a todos por haber participado en esta tertulia. He hecho una aclaración, que yo en aquellos tiempos también trabajaba con un compañero como el Alfredo Díaz. También lo tenemos ahí. Y que tengo que ser consciente de que era una persona que trabajaba tan mejor que yo y que hacía muchas cosas también y que muchos carteles también fueron obra suya. Pero lo quiero decir porque tengo que hacerlo pues por justicia. A Alfredo, que también ha trabajado
solo por ello. Como digo, todos los que han trabajado, están trabajando y trabajarán porque esto siga adelante. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Señores, la semana que viene seguiremos aquí hablando desde la Casa de la Torrecilla de un nuevo tema de Semana Santa, y si quieren descubrir cuál es, pues les invito a que el jueves que viene nos acompañen. Muchas gracias.